Buenas muchachos. Bueno, en esta clase vamos a analizar eh, el déficit y tiempo crítico, que es una de las aplicaciones del modelo Stirling-Fels. Esta ecuación ya la hemos visto, que es cómo varía el déficit de oxígeno disuelto aguas abajo de un determinado punto inicial, ¿sí? Entonces era función de la DBO, eh, de la DBO inicial, déficit inicial, las constantes, X sobre velocidad promedio, distancia sobre velocidad, es lo mismo que tiempo. Entonces la aplicación básicamente eh, disculpen un segundito, es la pequeñita. La aplicación de esa ecuación, el déficit, se puede encontrar el tiempo crítico, ¿sí? Donde el tiempo de viaje crítico, donde se da, o el punto donde se da el déficit crítico, es decir, donde hay mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Y esto se halla, o se deriva esa ecuación, si se deriva esta ecuación con respecto al tiempo y se iguala a cero, entonces, y se hacen los respectivos despejes y corrección de esta ecuación, se tiene entonces que el tiempo crítico va a ser igual a todo este término. Esto aplica para una sola descarga. Entonces, esa concentración de oxígeno disuelto en el tiempo crítico, esa concentración de oxígeno disuelto que se da en este tiempo, pues va a ser, o esa concentración de oxígeno es la mínima, o concentración de oxígeno crítica o mínima, ¿cierto? Que es la concentración mínima de oxígeno que se alcanza en una determinada distancia, es decir, en un punto crítico, una distancia crítica, después que entra una descarga de agua residual en la corriente, ¿cierto? Entonces, eso, después que una vez que ingrese la descarga, entonces en un punto aguas abajo va a llegar una concentración mínima de oxígeno disuelto, que es donde se da el déficit crítico, el déficit mayor de esa corriente. Entonces, esta es la ecuación del tiempo crítico, ¿sí? Que es la derivada de la ecuación del déficit y se iguala a cero y se despeja el tiempo crítico y de esa manera se puede estimar ese tiempo crítico. También se puede hacer el mismo análisis, una derivada de otra ecuación, que es con la DBO, y se tiene el déficit crítico, que es este déficit, ¿cierto? El mayor consumo de oxígeno va a haber un punto, ¿sí? La evolución del oxígeno disuelto, una vez que entra una descarga, supongamos que sea en este punto, lo que va a hacer es que se va a consumir oxígeno por degradación de la materia orgánica hasta un punto crítico en donde ese consumo de oxígeno o la degradación va a ser igual a la aireación. Y luego el agua se va recuperando en los niveles de oxígeno a lo largo o en la distancia de aguas abajo con respecto al punto donde hay un vertimiento. Esta ecuación aplica cuando es una sola descarga y se puede utilizar o emplear para estimar cuál es la carga máxima permisible que puede verter una planta de tratamiento de aguas o una descarga puntual, ¿sí? ¿Listo? Esta ecuación de tiempo crítico también se puede ampliar cuando el cuerpo de agua son importantes los procesos de fotosíntesis, respiración, desnitrificación, cuando hay cargas distribuidas y demanda venting. Entonces esta ecuación va a quedar un poco más larga, incluyendo términos de respiración, demanda venting. ¿Sí? ¿Listo? En esta gráfica se ve en una curva de cómo varía el tiempo crítico en función de las constantes, la tasa de remoción total de la materia orgánica, de degradación de la materia orgánica. Estos son los valores de K sub R, que es la tasa global, y en Y los tiempos.
Entonces hay varias curvas para diferentes constantes de reairación. Entonces, cuando las constantes de reairación son más pequeñas, entonces los tiempos críticos van a tender a ser mayor. Como vemos aquí, los tiempos críticos, por ejemplo, para esta constante van a ser mayor. ¿Sí? Y a medida que hay mayor reairación, como vemos aquí en este punto, el tiempo crítico se reduce, es decir, el agua o ese cuerpo de agua se recupera más rápidamente debido a la reairación en términos pues, de oxígeno disuelto, ¿cierto? Entonces la carga orgánica permisible básicamente se puede determinar, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa carga máxima o esa DBO máxima que puede verter una descarga o una fuente puntual, ¿sí? De tal forma de que la concentración de oxígeno aguas abajo no baje dentro de un límite establecido. Ahora vemos un ejemplo. Bueno, estas son dos ecuaciones para el cálculo del tiempo crítico y para el cálculo del déficit crítico. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo es carga orgánica permisible. El enunciado es, este es del libro de Carlos Sierra, determinar la DBO máxima, DBO última máxima, permisible en la industria que está descargando en una corriente si la concentración de oxígeno disuelto se debe mantener mínimo en 5 miligramos por litro. Asumir que el oxígeno disuelto del efluente de la industria es cero. Entonces, hay algunos datos, las constantes. Están las constantes a la temperatura. El agua está en la descarga a una temperatura de 28 grados. Por lo tanto, la concentración de saturación de oxígeno en el agua es de 7 miligramos por litro. Las tasas de remoción global de la materia orgánica, la tasa de desoxigenación de la materia orgánica en la corriente y la constante de nitrificación es 0.4 día a la menos 1. Esto está a la temperatura del agua, 28 grados. Y la constante de radiación es 0.8 día a la menos 1 a 20 grados con un teta de 1.024. Entonces las condiciones son las que se indican. Este es un río. Las condiciones del río: caudal 0.57 metros cúbicos por segundo, la DBO del río es de 2 miligramos por litro, el oxígeno disuelto del río 7.4 miligramos por litro. El oxígeno disuelto de esta descarga es de 0 miligramos por litro, la DBO de la descarga es 126, esa DBO total es 126 miligramos por litro, el caudal de esa descarga es 0.165, la velocidad en el tramo aguas abajo de esa descarga es 0.15 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, lo primero es calcular o hacer el balance de la DBO. Se recuerden que la DBO, aguas abajo de la descarga, el punto inicial para el tramo aguas abajo de esa descarga, va a ser la DBO del río por el caudal del río más la DBO del vertimiento por el caudal del vertimiento sobre la sumatoria de los caudales de entre el río, del río y del vertimiento. Entonces simplemente acá se reemplaza, la DBO del río es 2 miligramos por litro, el caudal del río es 0.57 metros cúbicos por segundo, la DBO del vertimiento es 126 miligramos por litro, el caudal del vertimiento es 0.175 y la sumatoria de los caudales es 0.57 más 0.175 metros cúbicos por segundo. Realizando esta operación da una DBO inicial para el término justo en la descarga aguas abajo es 31.2 miligramos por litro. Se hace también lo mismo para las condiciones del oxígeno disuelto, que van a ser las condiciones justo aguas abajo en la descarga. Eso va a ser oxígeno disuelto del río 7.4 por el caudal del río 0.57 más el oxígeno disuelto del vertimiento, que en este caso es 0, por el caudal del vertimiento 0.175 sobre la sumatoria de los caudales del río 0.57 y del vertimiento, que es 0.175, y esto da 5.6 miligramos por litro de oxígeno disuelto justo debajo, aguas abajo de la descarga. Listo, en ese punto.
Se puede calcular el déficit inicial justo en el tramo aguas abajo de la descarga. Entonces, concentración de saturación menos el oxígeno disuelto inicial en este punto. Entonces, la concentración de saturación de oxígeno a la temperatura de 28 grados es 7 miligramos por litro. Entonces va a ser 7.4 de concentración de saturación de oxígeno. Y el oxígeno disuelto inicial de este tramo fue el que se balanceó como 5.6 en el paso anterior, que dio 5.6. Entonces esto da 1.8 miligramos por litro, sería el déficit inicial para el tramo aguas abajo de la descarga. Estas son las constantes. Hay que corregir la constante de radiación, la constante global de descomposición de la materia orgánica, esta desoxigenación de la materia orgánica, esta es la global y este es la que está en la corriente, ¿sí? Que no incluye sedimentación. Y estas están a 28 grados, no hay que corregir la tasa de radiación que está a 20 grados. Entonces se corrige esta tasa con esta ecuación. Entonces, con esta, ¿se recuerdan que es constante a la temperatura T? Va a ser igual a la constante a la temperatura 20 grados por θ elevado a la T menos 20. Es decir, la temperatura a la que se va a corregir es a 28 grados. ¿Sí? Entonces, la constante a 20 grados es 0.8. Este θ es 1.024 y la diferencia de temperaturas es 28 menos 28. Esto da 0.97. Ya se tienen así las constantes corregidas. Ahora se calcula, pues con las condiciones iniciales y los datos hallados, se calcula el tiempo crítico. O sea, el tiempo crítico es 1 sobre la radiación, la tasa de radiación es 0.97, esa tasa corregida. La tasa global de remoción de la materia orgánica es 0.4, ¿sí? El logaritmo K sub A va el valor respectivo de K sub A, K sub R, 0.4, el 1 de la ecuación, menos este déficit inicial es de 1.8 que se hizo con el oxígeno disuelto y la concentración de saturación en los pasos anteriores, las constantes y este L sub 0 es el DBO inicial para el tramo aguas abajo de la descarga, que fue el que se hizo con balance de masa, se obtuvo con balance de masa es 31.2 y efectuando todo este cálculo da que el tiempo crítico es de 1.4 días, es decir, al tiempo de viaje de un volumen de control del agua, al 1.4 días, ahí se va, en ese tiempo de viaje, se va a dar ese déficit máximo de oxígeno disuelto. Se puede hallar también en la ubicación aguas abajo de ese vertimiento, que es la condición inicial. Entonces va a ser X o distancia de velocidad por el tiempo crítico, en este caso se va a calcular la distancia crítica. Entonces la velocidad promedio de la corriente es 0.15 metros por segundo, pero como acá este tiempo está en días, hay que pasarlo 0.15 metros por segundo a metros por día. Entonces esto da 12.960 metros por día. Eso va a ser 12.900 metros por día por 1.4 días, que es el tiempo crítico. Y esto da 18.144 metros. Es decir, 18.1 kilómetros. Es decir, la distancia donde va a ocurrir ese déficit crítico es a una distancia de 18.1 kilómetros aguas abajo del vertimiento. ¿Listo? Luego se halla el déficit crítico con esta ecuación. Entonces, déficit crítico es igual a esa K sub D, que es 0.4, ya corregida, K sub A, constante de radiación, 0.97. La DBO inicial del tramo aguas abajo de la descarga es 31.2, ¿sí? Que fue la que se obtuvo con balance de masa. K sub R se reemplaza, que es 0.4, y el tiempo crítico se calculó en la diapositiva anterior y es 1.4 día a la menos 1. Entonces se tiene que el déficit crítico es 7.3 miligramos por litro. Es decir, a un 18.1 kilómetros él va a descender desde la saturación hasta, va a descender, va a perder
7.3 miligramos por litro a esta distancia. Ahora se calcula cuál va a ser ese oxígeno disuelto donde en esta distancia de 18.1 kilómetros, donde se presenta este déficit. Entonces el déficit es concentración de saturación de oxígeno disuelto en el agua menos el oxígeno disuelto. Y a partir de esta ecuación se despeja el oxígeno disuelto en ese punto crítico. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la concentración de saturación menos, despejándolo de esta ecuación, menos el déficit crítico. Entonces, la concentración de saturación es 7 miligramos por litro. Para este caso, que se asume que la temperatura permanece a lo largo de esa corriente de 28 grados Celsius. Y ese déficit crítico es 7.3. Entonces, el oxígeno disuelto en el punto crítico es aproximadamente 0.1 miligramos por litro. Entonces, ese oxígeno disuelto en ese punto crítico está muy por debajo que el que se requiere, que sea un mínimo de 5 miligramos por litro en la corriente. Entonces, en este caso, hay que corregir esta DBO inicial, ¿cierto? A través de las aplicaciones de estas ecuaciones para calcular el déficit crítico y el tiempo crítico. Es decir, hay que corregir o hacer que baje esta L sub 0, ¿sí? Y también que baje la descarga del vertimiento, que es 126, hay que bajarla para que no se presente un déficit muy grande y por lo tanto un descenso grande en el oxígeno disuelto. Entonces, para este caso, para encontrar ese valor permitido de la DBO del vertimiento, que de tal forma que el oxígeno disuelto en el punto crítico sea al menos de 5 miligramos por litro, teniendo en cuenta que la concentración de saturación es 7.4 miligramos por litro, que es a 28 grados Celsius. Entonces el déficit crítico, como mínimo, que debe tener en el punto crítico, entonces el déficit crítico es concentración de saturación del oxígeno disuelto en el agua, menos el oxígeno disuelto crítico. Entonces, como el oxígeno disuelto crítico, vamos a asumir que en ese punto, en el determinado punto donde sea el déficit crítico, o sea, por lo menos que en ese punto, asumir que la concentración sea al menos de 5, ¿cierto? Que sea lo mínimo, por lo menos 5, entonces va a ser 7.4 saturación menos ese oxígeno disuelto deseado, 5, esto va a dar 2.4 miligramos por litro. Luego se asumen, el segundo paso sería asumir valores de el DBO inicial, calcular tiempo crítico, déficit crítico, oxígeno disuelto crítico. Y luego el proceso va a cesar, esto es una prueba de ensayo y error, cuando el déficit crítico en ese punto sea de 2.4 miligramos por litro, que es para que el oxígeno en el punto crítico no baje menos de una concentración de 5 miligramos por litro. Entonces lo primero es que se asume el E sub 0, se calcula el tiempo crítico, luego se calcula el déficit crítico. Luego, si ese déficit crítico es igual al deseado, si es igual al deseado, entonces se calcula el oxígeno disuelto crítico, ¿sí? Con esta ecuación, ¿sí? Y ese es el oxígeno disuelto que es mínimo, ¿sí? Que no debe bajarse ese valor para que sea algo deseado. Y si no es igual al déficit crítico, entonces hay que asumir L sub 0 hasta que esto se iguala al déficit crítico, que en este caso es 2.4. Ya finalmente, conociendo el L sub 0, que ya cuando se iguala esa ecuación, déficit crítico al déficit deseado, ya ese es el valor del L sub 0 que tiene lugar o que debe tener lugar aquí en la descarga. Entonces lo que se hace es un balance de masa para calcular esta carga o esta DBO que debe tener el vertimiento. Entonces, esto se hace en Excel. Acá tenemos los datos, caso A, caso R, caso T, la velocidad, el déficit inicial, la concentración de saturación. Entonces, todos estos datos, ¿sí? Lo que se hace es esta tablita en Excel, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, vamos a hacerlo primero en Excel. Vamos a hacerlo en Excel. ¿Listo? Entonces, en Excel, el inicial, acá podemos asumir un valor inicial de la DBO
aguas abajo de la descarga, esto lo asumimos. La idea es asumir ese DBO en la descarga, aguas abajo de la descarga. Y lo que se hace, Profe, ¿sí? ¿y a la hora de asumirlo hay un límite respecto, no sé, No, al no, K o algo así? no, listo, claro. Al asumirlo, como por ejemplo, el L sub 0 que te dio fue 31.2 haciendo el balance de masa, pero ese DBO inicial para el tramo te generó un oxígeno disuelto crítico menor al deseado, de 0.1. Entonces hay que colocar valores menores que 31.2. ¿Listo? Entonces comenzamos Listo, como profe. menos con 31.2. Ahora, calculamos el tiempo crítico con esta ecuación. Entonces va a ser, sería 1 sobre K sub A, entonces K sub A es 0.97, lo fijamos, menos K sub R, también la fijamos. Todo eso está multiplicando el logaritmo natural de K sub A, va a ser K sub A, lo fijamos sobre K sub R, que multiplica a 1 menos el déficit inicial, eso fue lo que se balanceó con el oxígeno disuelto. Entonces, acá ese déficit inicial lo fijamos por K sub A, la fijamos, menos K sub R, la fijamos, ¿sí? Y eso va a estar dividido sobre K sub D por L sub 0. K sub D, fijamos, por L sub, bueno, L sub 0 va siendo esta celda que estamos iniciando, sería E10, ¿cierto? E10, ¿cierto? Hacer esa celda. Ahora cerramos los paréntesis. Allí, ahí creo que está todo. Da 1.40 en este caso. Ahora lo que hacemos es calculamos el déficit crítico con esta ecuación. Sí, el déficit crítico con esta ecuación sería esta ecuación K sub D sobre K sub A. Entonces K sub D lo fijamos sobre K sub A, la fijamos, que multiplica a L sub 0 por el Euler a la menos KR por el tiempo crítico. Entonces el tiempo crítico ya se calculó en esta columna de efecto, va a ser F10. F10. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Este oxígeno disuelto crítico va a ser concentración de saturación. O sea, la concentración de saturación va a ser una constante que va a depender de la temperatura principalmente, también de la salinidad. ¿Sí? Entonces concentración de saturación menos el déficit crítico. O sea, el déficit crítico es ese valor. Y la distancia crítica también la podemos hallar, la distancia donde ocurre ese déficit crítico. Entonces va a ser velocidad promedio de esa corriente por tiempo. ¿Listo? Entonces eso da aproximadamente 18.000 metros, esto 18.2 kilómetros aproximadamente. Entonces voy bajando. Ya vemos que el déficit acá nos dio, el déficit nos dio 7 punto algo, y la idea es que el déficit nos dé el déficit crítico nos dé al menos 2.4. ¿Listo? Entonces, ese déficit está muy alto, hay que bajar ese déficit crítico. Entonces seguimos bajando, probamos con 20. Probando. Y ahí vemos que a menor DBO, va disminuyendo el déficit y va aumentando el oxígeno disuelto. La idea es llegar a que este oxígeno disuelto sea al menos de 5. Probamos con otra, vamos con 15.
¿cierto? Seguimos arrastrando. Listo, ahí va subiendo el oxígeno disuelto, pero la idea es que llegue a 5 al menos. Podemos probar con 10 para ver cómo nos va. Listo, con 10 va subiendo el oxígeno, aproximándose al 5, el oxígeno disuelto crítico, ¿sí? Entonces bajamos a 9, por ejemplo. Ya 4,88 va subiendo. Podemos bajar 8,5. O sea, 4,98 vamos a bajar a 8. Bueno, 8 es 5,08, listo. 8 está más o menos, pero vamos a probar con 8,4. Ya más o menos tenemos el oxígeno disuelto crítico de 5 miligramos por litro y el déficit crítico, que es lo mínimo requerido, que, o sea, para que no haya una disminución del oxígeno disuelto por 5 unidades de miligramos por litro. Entonces, por lo tanto, la DBO tiene que ser de 8,4 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces, eso sería la DBO. Segundito, la DBO sería 8,4 para que se iguale a este déficit crítico, para que no baje el oxígeno disuelto menos de 5 miligramos por litro. Listo, y el oxígeno disuelto, acá va a estar a 5 miligramos por litro, y la distancia que va a tener lugar donde va a ocurrir ese punto crítico va a ser a 11,8 kilómetros, 11,9 kilómetros. Entonces vemos que a mayor concentración de DBO, ¿qué pasa con la distancia? Con la distancia va siendo mayor, es decir, el agua va a tener que recorrer más para recuperarse. En cambio, cuando es menos la concentración, el agua va a recuperarse en un trayecto más corto. Entonces, ahora, ya conociendo la DBO inicial, que es la DBO justo después del vertimiento, que es la requerida, debe haber 8,4 miligramos por litro de aguas abajo del vertimiento. ¿Cuál va a ser esta descarga que debe tener esa concentración de DBO que debe tener ese vertimiento? Listo. Entonces, del balance de masa, recuerden esta ecuación, que el E sub 0 es la DBO inicial, justo después del vertimiento, va a ser DBO del río por caudal del río más DBO de la descarga por caudal de la descarga sobre la tomatoria de los caudales. Entonces, de aquí, el dato que nos interesa es calcular este DBO que debe tener ese vertimiento. Entonces, se despeja de esta ecuación, quedando de esta forma, y simplemente se va a reemplazar, entonces, L sub 0, que fue la concentración mínima de DBO que debe tener inicial el tramo aguas abajo, para que el agua en el punto crítico no baje de una concentración de oxígeno disuelto de 5 miligramos por litro, ¿cierto? Que ese es el oxígeno disuelto deseado, el límite que se quiera. La concentración que tenía la descarga inicial, que provocaba que la concentración baje por 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto, entonces era 126. La idea es que tiene que bajar. ¿Listo? Entonces, esa descarga nueva, entonces simplemente es reemplazar el E sub 0, es 8,4 miligramos por litro de esta ecuación, ¿cierto? Los caudales, caudal del río más caudal del vertimiento, menos este DBO del río por caudal del río, ya son conocidas, y este caudal del vertimiento. Esto da 29,2 miligramos por litro. Es decir que esa descarga puntual debe bajar de 126 miligramos por litro a 29,2 miligramos por litro de DBO, para que la concentración mínima que tenga lugar en la corriente debido a ese vertimiento no baje de 5 miligramos por litro, ¿cierto? Entonces, así se determina cuál va a ser la carga máxima o la concentración máxima que puede verter una descarga puntual. Aunque también puede estar en función del caudal, también otra opción es reducir cantidad de agua y que la cantidad relativa de concentración sea un poquito más grande.
Pero listo, así termina este ejercicio. Entonces, debe tener o debe cambiarse esa concentración de vertimiento de 126 a 29.2 miligramos por litro. Y ya finalmente este ejercicio del libro de Chapra, en la página 398 de calibración, ahí establece cómo estimar parámetros para calibración, que va a ser importante en la modelación de la calidad del agua. ¿Listo? No sé si tengan dudas, muchachos.